arriba, vamos a operar la parte fraccionaria. El 0.125 lo vamos a multiplicar por 2, porque pues estamos haciendo parte binaria. Nos da 0.25. Yo aquí lo quise poner con colores, separando la parte entera con la parte decimal, porque luego nos va a ayudar a saber cuál es el número binario. Entonces, el 0 va a ser con azul, que es la parte entera, y con rojo será la parte decimal, que es de 25. Luego este resultado lo volvemos a multiplicar por 2, nos daría 0.5, y este 0.5 igual, azul la parte entera y con rojo la parte decimal. 0.5 lo multiplicamos otra vez por 2 y nos da 1.0. ¿Cómo sabemos hasta dónde llegar para que llegue al final de multiplicar? Hasta que la parte decimal sea un 0. En este caso, pues ya llegamos a 1.0. Luego, por eso le decía que vamos a escoger por colores, que nos va a servir, porque la parte azul es los números que nos va a ayudar a completar para dar nuestra respuesta, que sería como está en la parte de arriba, teniendo la parte entera que nos había salido 101.001, con los resultados que nos había dado en la parte fraccionaria. Vamos a escoger la parte fraccionaria de abajo hacia arriba. No, perdón, de arriba hacia abajo para tener la respuesta. Y así sería como se resuelve de decimal a binario cuando nos dan un ejemplo de parte fraccionaria. Ahora vamos con las operaciones aritméticas. Para la suma de binarios quise poner unos dos ejemplos. Bueno, para cada operación quise poner dos ejemplos más. Vamos a tener en cuenta cómo son los números en sistema de numeración binario, porque esto nos puede ayudar a la hora de realizar una suma y nos va a ayudar también a comprender cómo es el acarreo de números. Por ejemplo, tenemos acá la suma de estos cuatro números en sistema de numeración binario: 1, 0, 1, 1, 0, 1 y 1, 1. Entonces, para comprender esto, se realiza la suma como anteriormente les había mencionado. En este caso podemos darnos cuenta que 1 más 1, bueno, 0, 0 más 1 más 1 es igual a 3. ¿Y cómo se escribe 3 en sistema de numeración binario? Pues se escribe 1, 1. Entonces, por lo tanto, lo que se hace de esta forma es escribir el 1 aquí abajo, luego se acarrea el 1 a la parte superior de la siguiente columna. Luego tenemos que 1 más 1 más 1 más 0 más 1 es igual a 4. Podemos darnos cuenta que 4 en sistema de numeración binario es igual a 1, 0, 0. De esta forma, lo que se hace es colocar el 0, que es el primer dígito que tiene el número 4, y luego se acarrean en las siguientes dos columnas, se acarrean los otros dos dígitos que tiene el número 4, que serían el 1 y el 0. Eh, Mucha gente de repente piensa que pues este 1 se pone encima del 0 cuando esto es erróneo. Lo que se hace es tomar otra columna para realizar la suma, y así es como nos da este resultado. El resultado es 1, 0, 0, 1. Para el siguiente ejemplo es similar, solo que aquí tomé números de 4 cifras. Entonces, tenemos que 1 más 0 más 1 es igual a 2. Entonces, colocamos el 0 en la parte inferior y acarreamos 1 en la siguiente columna. Luego tenemos que 1 más 1 más 0 es igual a 2 igualmente. Entonces, ponemos 0 nuevamente aquí y acarreamos el 1 en la siguiente columna. Luego tenemos que 1 más 1 más 0 más 1 es igual a 3 en sistema de numeración binario, que es 1, 1. Por eso es que se pone el 1 aquí abajo y se acarrea igualmente el 1 para la siguiente columna. Y aquí es lo mismo: 1 más 1 más 1 más 0 es igual a 3. Por lo tanto, se pone el 1 acá y se acarrea el 1 a la siguiente columna. Pero como aquí no hay nada que lo sume, pues solo se pone en la parte de abajo, y este sería nuestro resultado para esta sumatoria. Luego voy a explicar lo que son las restas de números binarios. Para este primer ejemplo, pues tengo esta resta que es de 1, 0, 0 y 0, 0, 1. Lo que se hace aquí es, igualmente se hace un acarreo, pero en este caso de números negativos, y se hace de la columna de la parte de izquierda a derecha. Por ejemplo, como sabemos todos, pues 0 menos 1, pues esto no se podría, a menos que tomemos números negativos. Pero en este caso lo que se hace es tomar un 1 prestado de la columna de la par. Entonces tenemos que aquí este es un 1, 0, lo que equivale a 2. Entonces sería 2 menos 1 es igual a 1. Luego tenemos acá que nuevamente es 0.
pero y ustedes dirán, ¿cómo le vamos a prestar a este número, a este cero? Si entonces, es un cero, pues no le podemos prestar, cero no le puede prestar a cero. Pues en este caso se toma el de la siguiente columna también. Entonces tenemos que uno, que en este caso, bueno, en este caso sería 2 y aquí sería uno, entonces sería uno menos 2 menos uno, igualmente que en la columna anterior, solo que en este caso el uno, el que resta, está aquí arriba, porque es el que prestamos en la resta anterior. Entonces sería 2 menos uno es igual a uno, igualmente como en la columna anterior. Y luego, pues, este uno se resta con este uno en la parte superior y nos queda cero. Y este sería nuestro resultado para esta resta en sistema de numeración binario. Posteriormente tengo este ejemplo. 1, 1, 0, 0 y 1, 0, 1, 1 serían los números que conforman esta resta. Y es lo mismo que, lo que les expliqué aquí para el acarreo negativo. Entonces tenemos que, como cero no le puede, como uno no le puede restar a cero, entonces se presta de la columna siguiente. Entonces tenemos que 2, o en este caso 1, 0, menos uno es igual a uno. Acá igualmente sería como en el ejemplo este que mostré aquí, que se presta de la siguiente columna, de la tercera columna, por así decirlo. Entonces tenemos que 2 menos uno es igual a uno, menos uno es igual a cero. Entonces a este 2 se le resta el uno de arriba y el uno de abajo. Entonces, por eso es que nos queda cero. Luego, traemos este uno de acarreo negativo a la siguiente columna. Entonces, sabemos que 1 menos uno es igual a cero. Y ahora que ya no tenemos, en esta última columna, ya no tenemos números negativos en la parte superior, entonces es más fácil de entender. Entendemos que uno menos uno es igual a cero. Y ese sería nuestro resultado para esta resta. Ahora vamos con la multiplicación de números binarios. Para este primer ejemplo, lo que hice fue, o el ejemplo que tengo para ustedes es multiplicar 1, 0, 1, 1 por 1, 1. Entonces, lo que se hace aquí es similar, bueno, por no decirlo igual, a una resta de sistema de numeración decimal. Lo que se hace primero es multiplicar el primer dígito. Sabemos que uno por uno es uno, uno por uno es uno, uno por cero es 0 y uno por uno es uno. Entonces, por eso es que se pone en la parte inferior este resultado. Luego también tenemos lo mismo, solo que dejamos esta columna de por medio. Esta columna, como en el sistema de numeración decimal, la dejamos de espacio y empezamos a colocar los dígitos a partir de la segunda. Entonces entendemos que uno por uno es uno, uno por uno es uno, uno por cero es cero y uno por uno es uno. Y tenemos aquí la respuesta de esa multiplicación. Ahora lo que se hace es sumar. Al igual que en la suma, lo que les expliqué es que este uno, como no suma nada, pues simplemente se baja. Entendemos que uno más uno es uno, cero. Entonces se pone el cero aquí abajo y acarreamos el uno para la siguiente columna. 1 más 0 más 1 es igual a 2 igualmente. Entonces, nuevamente ponemos el 0 y acarramos el 1 en la siguiente columna. Y aquí lo mismo. 1 más 0 es igual a 2. Entonces, se coloca el 0 en la parte inferior y llevamos el 1 a la siguiente columna. Y aquí, nuevamente, y aquí se puede ver de una forma más clara, por así decirlo, 1 más 1 es igual a 1, 0. Entonces, colocamos el 0 y como en esta columna ya no tenemos nada que sumar, simplemente bajamos el 1. Y esa sería la respuesta para esta multiplicación en sistema de numeración binario. Luego tenemos este otro ejemplo, que es 1, 0, 1, 1, no, 1, 0, 1, 1, 0 por 1, 1, 0. Ahora, como podemos darnos cuenta, pues en el número que de abajo tenemos 3 dígitos. Entonces, entendemos que 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0 y 0 por 1 es 0. Entonces, colocamos todos estos ceros en esta parte de aquí abajo. Luego, nuevamente, dejando una columna de espacio, multiplicamos el siguiente dígito. 1 por 0 es 0, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Entonces, lo que tenemos acá es la respuesta de esa multiplicación de ese dígito con el número superior. Por último, dejamos también espacio para el tercer dígito, dejamos una columna de espacio y comenzamos a partir de la tercera columna. Entendemos que 1 por 0 es 0, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Y ahora lo que se hace es sumar nuevamente. Entendemos que 0 más nada, pues es 0. 0 más 0 es igual a 0. 0
más 1 más 0 es igual a 1. Y acá tenemos 0 más 1, que es igual a 2, o en sistema de numeración binario 1, 0. Tenemos el 0 aquí en la parte inferior y luego acarreamos nuevamente el 0 para la parte superior. Tenemos que 0 más 0 más 1 más 1 es igual a 1, 0. Entonces, nuevamente ponemos el 0 y acarreamos el 1 para la siguiente columna. 1 más 0 es nuevamente 2 o 1, 0. Entonces ponemos el 0 aquí abajo y acarreamos el 1. 1 más 1 es igual a 1, 0. Entonces ponemos el 0, acarreamos el 1 a la siguiente columna, pero como aquí ya no hay nada que sume, pues simplemente lo ponemos en la parte inferior. Ya para terminar, voy a explicar lo que son la división de números binarios. Para el primer ejemplo tenemos 1, 0, 1 dividido entre 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, acá lo que hacemos es ver cuántas veces cabe el divisor dentro del dividendo. Entendemos que 1, 0, 1, 0, 1 entre 1 no cabe, entonces colocamos un 0 en la parte superior. Entendemos que 1, 0, 1 entre 1, 0 no cabe, entonces colocamos otro 0 aquí en la parte de arriba. Luego 1, 0, 1 entre 1, 0, 1 cabe una vez, entonces ponemos un 1 en el cociente. Luego nos queda de residuo 0. Bajamos el 0 y entendemos que 1, 0, 1 entre 0 y 0 no nos cabe, entonces ponemos un 0 aquí en la parte superior. Por último, 1, 0, 1 entre 0, 0, 1, que es el 1 que bajamos de aquí, no cabe tampoco. Entonces colocamos un 0 aquí en la parte superior. Entonces nuestro resultado, pues, ignorando estos dos ceros porque son ceros a la izquierda, nos quedaría un cociente de 1, 0, 0 con un residuo de 1. Para comprobar esto, lo que deben hacer para ver si hicieron su división de forma correcta, lo que podrían hacer es multiplicar este número por el cociente y sumarle 1 y tendría que darles el dividendo como resultado. Luego vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos que 1, 0 entre 1, 1, 1, 0, pues este ya está un poquito más sencillo. Como sabemos, pues 1, 0 entre 1 no nos cabe, entonces colocamos un 0 en la parte superior. Luego, 1, 0 entre 1, 1, podemos entender que sí nos cabe, porque esto en sí es un 2 y esto es un 3 en el sistema de numeración decimal para que me entiendan. Entonces, lo restamos. Entonces, 1, 1 menos 1, 0 nos queda 1. Entonces nos queda de residuo el 1. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es bajar el 1 de la siguiente columna y lo mismo. 1, 0 entre 1, 1 nos cabe una vez y nos queda un residuo de 1. Entonces, lo que hacemos es restar y colocamos el 1 en la parte del cociente. Luego, luego bajamos el 0 y entendemos que 1, 0 entre 1, 0 nos cabe una vez. Y precisamente nos queda un residuo de 0 porque este número menos este número es igual a 0. Y nos queda que el resultado es 0, bueno, ignorando este 0 porque es un 0 a la izquierda, tenemos que 1, 1, 1 es el resultado de esta división. Si lo quieren comprobar nuevamente, pues aquí como no tenemos residuo, nuestro residuo es 0, lo que se hace es multiplicar 1, 0 por 1, 1, 1 y nos tendría que dar como resultado este dividendo. Ok, ahora voy a pasar a la presentación que teníamos preparada anteriormente para continuar con los demás temas. Bueno, los complementos. Los complementos permiten la representación de los números negativos en un sistema de numeración binario. Para hacer una conversión de un número binario, ya sea negativo o positivo, o solo se necesita tener en cuenta dos cosas. La primera se trata de
cambiar todos los unos a ceros y los ceros a uno. La segunda cosa es tomar en consideración que un byte más significativo, el dígito que está más a la izquierda del número binario, representa el signo del número. Esto quiere decir que si es 0 va a ser positivo y si es 1 va a ser negativo. Ok, para complementar lo que dijo Erika, voy a enseñarles unos ejemplos de cada uno. Para el complemento a 1 es muy sencillo expresar un número negativo en sistema de numeración binario. Como ejemplo, vamos a tomar el número 10 en sistema binario, que es 101. 1010. Para esto lo que se debe hacer es escribir este número positivo en 8 bits u 8 dígitos. Sería de la siguiente forma. Esto se hace porque normalmente pues los ceros y los unos se utilizan para expresarse en bytes. Entonces un byte está conformado por 8 bits. Es por eso que lo colocamos de esta forma. Y esto, el subíndice 2 indica que estamos en sistema de numeración binario. Y es igual a 10, que es el sistema de numeración decimal. Para obtener el complemento a 1 es necesario cambiar los ceros a unos y los unos a ceros, por lo que nos quedaría de la siguiente forma. Entonces ya vemos que 0 se convierte en 1, 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 1 se convierte en 0, 0 se convierte en 1, 1 se convierte en 0 y 0 se convierte en 1. Este sería nuestro número en complemento a 1. Pero como dijo antes Erika, que el bit de mayor valor es el que determina el signo. Si es un 1, es un número negativo. Y si es un 0, es un número positivo. Como podemos darnos cuenta, pues el bit de mayor valor es un 1. Por lo tanto, nuestro número precisamente es un número negativo. Entonces se expresa de la siguiente forma. Esto es igual, en base 2 es igual a menos 10 en base 10, y lo recomendable es que pongan un C y un 1 para que se entienda que estamos en complemento a 1, porque el menos 10 en complemento a 2, perdón, el menos 10 en complemento a 2 se expresa de una forma diferente. Entonces, para que no haya confusiones en ese aspecto, se pone un C y un 1 para entender que estamos en complemento a 1. Entonces, lo único que se hace aquí es cambiar los ceros a unos y unos a ceros. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejemplo. Acá el ejemplo que tengo es el menos 12 en negativo en sistema de numeración binario. Entonces, se hace lo mismo nuevamente. Cambiamos los ceros a unos y los unos a ceros. Este es un 12 en positivo en sistema de numeración binario y este es en decimal. Nuevamente lo ponemos con 8 bits para hacer el cambio. Y tenemos que 0 se convierte a 1, 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 1 se convierte a 0, 1 se convierte a 0, 0 se convierte a 1 y 0 se convierte a 1. Entonces, por lo tanto, este sería nuestro número número negativo en sistema de numeración binario. Y nuevamente, como tenemos el bit de mayor valor, que es el 1, entonces determinamos que es un número negativo. Si fuera un 0, sería un número positivo, pero en este caso, como es un 1, nuestro número es precisamente negativo, que es lo que buscamos expresar nosotros. Ahora voy a explicar lo que es complemento 2, que es similar al complemento a 1. Este consiste que de derecha a izquierda debemos buscar el primer 1 que encontremos y debemos mantenerlo, y a partir de ahí cambiar todos los números de 1 a 0 y de 0 a 1. Entonces, lo que se debe hacer es de derecha a izquierda ignorar todos los ceros y mantenerlos, encontrar el primer 1 y ese también se mantiene, y a partir después de ese 1 se cambian todos los dígitos de ceros a unos y de unos a ceros. Tenemos el ejemplo del 10, que también lo puse en complemento a 1, perdón, para que noten la diferencia de expresión. Entonces, entendemos que de derecha a izquierda, el 0, este no es un 1, y acá en el segundo dígito tenemos el 1. Entonces, este 1 lo mantenemos y a partir de acá todos estos dígitos cambian. Como podemos darnos cuenta en la parte inferior. Entonces, 0 se mantiene, 1 se mantiene y a partir de este 1 cambian. 0 se convierte a 1, 1 se convierte a 0, 0 se convierte a 1, 0 se convierte a 1, 0 se convierte a 1 y 0 se convierte a 1. Y al igual que en el complemento a 1, el bit de mayor valor determina el signo. En este caso, pues es lo mismo. Si es un 1, es un número negativo y si es un 0, es un número positivo. En este caso, pues como podemos darnos cuenta,
el bit de mayor valor es 1, entonces por lo tanto es un número negativo, que es lo que buscamos expresar. Y si se dan cuenta, pues también este número es diferente que complemento a 1. Por eso les digo que es recomendable en este caso poner una C y un 2 para que se entienda que estamos en complemento a 2 y que no haya confusiones en ese aspecto. Ya el último ejemplo que tengo para complemento 2 es este, que es con el número 12, nuevamente para que noten la diferencia de expresión entre el complemento a 1 y el complemento a 2. Entonces, trasladaremos el número 12 de sistema binario a negativo. Recordamos buscar el primer 1 de derecha a izquierda y mantenerlo, y a partir de ahí cambiar los ceros a unos y los unos a ceros. Entonces, este número es el número 12 en los 8 bits. Entonces tenemos que 0 no es 1, 0 tampoco es 1, y acá tenemos el primer 1 en la tercera cifra. Entonces, este 1 lo mantenemos y a partir de ahí cambian los demás dígitos. Entonces, tenemos que 0 se mantiene, 0 se mantiene, 1 se mantiene y a partir de aquí se cambia. 1 se convierte a 0, 0 se convierte a 1, 0 se convierte a 1, 0 se convierte a 1 y 0 se convierte a 1. Nuevamente, como los he explicado en los demás ejemplos, el bit de mayor valor determina el signo y acá como el 1 es el de mayor valor, entonces como resultado nos da un número negativo, ¿ok? Y nuevamente ponen C2 para entender que estamos en complemento a 2. Bits y bytes. Cuando se trata de almacenamiento y conexiones, se encuentran conceptos como bits y bytes. Los discos duros miden la capacidad en bytes, compuestos por bits. Las tasas de transferencia se expresan en bits. Los bits son la unidad fundamental en el mundo digital y es vital para entender la diferencia entre bits y bytes. Cuando hablamos de almacenamiento y transmisión de datos, la inclusión de los bytes puede generar una cierta complejidad. En este caso es fácil confundirse, ya que los bits no se utilizan para describir la capacidad de almacenamiento, sino se centran en medir el consumo de datos y la velocidad de transferencia en servicios como Internet, telefonía y streaming. La tasa de bits señala cuántas unidades de información, es decir, bits se transmiten por segundo. Por otro lado, los bytes se utilizan para describir las unidades de almacenamiento de datos, dado que las computadoras no procesan datos en pequeñas cantidades de bits al transmitir y almacenar información. Se utilizan conjuntos de datos expresados en bytes. Un byte equivale a 8 bits, lo que significa que puede representar hasta 256 estados diferentes. Por lo general, un byte es la unidad de memoria más pequeña que se puede direccionar para representar caracteres como letras. El kilobyte, la siguiente unidad en tamaño, consta de 1024 bytes y puede representar hasta 1024 estados distintos y asimismo a los diferentes tamaños de unidad. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Aquí voy a dar una pequeña historia de 3 personajes pues, destacados. El término bit fue acuñado por el matemático estadounidense John Tukey, quien abrevió Binary Information Digit como bit en una comunicación en Bell Labs. El concepto del bit como unidad de información ganó prominencia gracias a Claude Shannon, quien lo introdujo en su artículo en 1948 titulado Una memoria matemática de la comunicación. Vannevar Bush utilizó la expresión unidades de información para referirse a los valores reales almacenados en las tarjetas perforadas en las computadoras. En la siguiente, por favor. La relación entre los sistemas de almacenamiento de datos y la numeración binaria es esencial para la informática moderna. En resumen, el sistema binario con sus dígitos 0 y 1 es la base de cómo las computadoras almacenan y procesan y representan la información. Los datos se componen de bits individuales 0 o 1 que se agrupan en bytes. Los dispositivos de almacenamiento utilizan esta representación binaria y su capacidad se mide en múltiplos de bytes. Además, las operaciones y el procesamiento en una computadora se realizan en binario, desde la CPU hasta la memoria RAM, lo cual se subraya la importancia de esta relación en la tecnología digital. Gracias. Conclusiones. El sistema binario es un pilar para la tecnología digital y la tecnología moderna. En la documentación se exploró los varios usos que se le da al sistema binario y cómo se complementa de otros aspectos para su lectura y comprensión. Debemos entender que a medida que avanzamos como sociedad es esencial la comprensión del binario, ya que gracias a este sistema encontramos una manera en la cual se transmite, procesa y almacena los datos de una gran cantidad.
Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias al grupo. Un aplauso, por favor, para sus compañeros por la presentación. Gracias ahí por complementar un poco también con algunos ejemplos. No sé si alguien tuviera alguna duda, algo que quisiera preguntarle a los compañeros respecto a los temas que expusieron del sistema binario. Si alguien tuviera alguna pregunta que quisiera hacerles a los compañeros. Bueno, el sistema de numeración binario, pues podríamos decir que es el segundo más importante, ¿verdad? Después del sistema de numeración decimal, porque pues obviamente el sistema binario pues es el lenguaje de máquina, ¿verdad? Toda la información que se procesa y que se transmite de forma digital, pues se hace en formato de unos y ceros, ¿verdad? Y sabemos y tenemos muy claro que todos estos unos y ceros, que son bits, pues son o provienen, ¿verdad? De pulsos eléctricos que se reciben a través de la electricidad, ¿verdad? En cualquier computadora o aparato digital. Entonces, como bien sabemos, estos bits, pues el uno representa pues un estado encendido o un pulso eléctrico, ¿verdad? Hasta 0.5 voltios, y un cero pues es la ausencia de un pulso eléctrico o apagado como lo conocemos, ¿verdad? Entonces, al manejarse toda la información digital en estos dos estados, pues obviamente el sistema de numeración que se acopla, ¿verdad? Para procesar la información, pues es el sistema binario. Por eso es el lenguaje de máquina por excelencia, ¿verdad? Entonces, pues por eso su importancia. Y pues obviamente nosotros no pensamos, no escribimos, no hablamos en código binario, ¿verdad? Por eso se hace importante también comprender cómo poder hacer estas conversiones entre el sistema decimal y el sistema binario, ¿verdad? Nosotros en una computadora ingresamos toda la información en un lenguaje natural, ¿verdad? Porque no pensamos en binario, no somos la matrix, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante el sistema binario, ¿verdad? Comprender cómo se pueden traducir toda esta información que está en un lenguaje natural o en un lenguaje de humanos, digamos, ¿verdad? A un lenguaje de máquina. Eh, las operaciones, con respecto a las operaciones, pues las operaciones también son de suma importancia porque ustedes saben que en un microprocesador tenemos una unidad aritmético-lógica, ¿verdad? Donde se hacen precisamente operaciones aritméticas y operaciones lógicas para poder procesar toda esta información que va pues en un código binario, ¿verdad? En unos y ceros. Entonces, a través de sumas, de restas, de multiplicaciones, pues toda esta información se procesa, ¿verdad? Se hacen operaciones aritméticas junto con las operaciones lógicas, y eso es algo importante también que no nos debe confundir. No es lo mismo una operación lógica a una operación aritmética. Por ejemplo, la suma lógica, el OR, no es lo mismo, ¿verdad? Que una suma aritmética. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Pero ambas cosas funcionan, pues, para poder procesar toda esta información a través de los miles y millones de transistores que están configurados en un microprocesador, ¿sí? Em, con respecto también al tema del complemento a 1 y complemento a 2, es otra operación que tiene muchísima importancia en el sistema binario, ¿verdad? Y especialmente en el procesamiento de información digital, porque el complemento a 1 y el complemento a 2, como nos explicó Byron, pues nos permiten expresar números que están en formato binario en negativos, ¿verdad? Números negativos. Y bueno, ¿por qué es tan importante esto? Porque a la hora, digamos, de hacer sumas aritméticas, pues es fácil implementar la resta,
¿verdad? A través de la suma. Entonces, esto nos permite simplificar de alguna manera las operaciones. Por ejemplo, si yo necesito hacer una resta, simplemente cambiándole el signo al segundo operando, pues se hace la resta, pero a través de una suma. Entonces, es como tener una suma de negativos, ¿verdad? Entonces, en vez de separar dos operaciones de tener suma y resta, en una misma operación de suma se puede implementar una resta, simplemente invirtiendo, cambiando el signo negativo al segundo operador. Y es ahí donde viene la importancia del complemento a uno, ¿verdad? Y como parte también de la simplificación de todas las operaciones que se realizan, ¿verdad? De forma binaria, ¿sí? Entonces, espero pues que les haya quedado bastante claro. Yo vi bastante claro también las explicaciones, porque pues obviamente como se los he estado diciendo, todo esto se va a evaluar en el segundo parcial. eh, y también es una parte fundamental del proyecto final que ustedes van a elaborar para este curso, ¿verdad? Entonces, por eso ahí también pedí que nos explicaran algunos otros ejemplos, ¿verdad? Para que nos quede pues ahí lo más claro posible. Por supuesto, también ya viene la tercera hoja de trabajo, entonces por ahí vienen algunas operaciones también en sistema binario, ¿sí? Entonces, muchas gracias, jóvenes, por su presentación. Ya pueden apagar sus cámaras. Y el siguiente grupo, por favor, si está listo. Buenos días, licenciada y compañeros. Pues mi grupo, Los Sigmas, está conformado por José Polanco, Javier Polanco, Jeffrey Otoniel, Roberto Eduardo y Daniel Samayoa y mi persona. Y hoy expondremos el tema de sumadores. Buenos días, compañeros. Yo les voy a dar una introducción a los sumadores, pero antes quisiera dar una pequeña introducción sobre la exposición y lo que vamos a hacer sobre el área de los sumadores. Así que prosigo. Nuestra introducción está basada sobre la exposición e investigación en la cual vamos a profundizar en el contexto de sumadores, su funcionamiento y su relevancia en la electrónica e informática es muy importante. Exploraremos diversos tipos de sumadores, desde los de un solo byte hasta los de mayor grado, y veremos cómo realizan operaciones aritméticas cada vez más complejas. Los sumadores no se limitan a la adición de operaciones aritméticas, cada vez son más complejas. Los sumadores también pueden llevar a cabo sustracción, multiplicación, división, utilizando técnicas como el complemento a2 y el complemento A1. Además, tiene aplicaciones en comparación y en la implementación de funciones lógicas, siendo componentes cruciales en la construcción de circuitos y sistemas digitales. Los sumadores son esenciales en electrónica e informática, desempeñando un papel clave en una amplia gama de aplicaciones, desde operaciones básicas hasta tareas de procesamiento de datos y de seguridad informática, por lo que su estudio y comprensión son fundamentales en esos campos. Ahorita sí pasamos a lo que es la introducción a los sumadores, pero primero, ¿qué es un sumador?
Como se sabe, es un circuito digital que realiza la adición de números en muchas computadoras y otro tipo de procesamientos. Se utilizan sumadores en las unidades aritméticas lógicas. También se utilizan en otras partes del procesador, donde se utilizan para calcular direcciones, índices de tablas, operaciones de incremento y decremento y operaciones similares. Los sumadores son circuitos digitales que se utilizan principalmente para realizar adiciones de números binarios, aunque pueden adaptarse para otras representaciones numéricas, como el decimal codificado en binario o el exceso. En este caso se emplea el complemento A2 o el complemento A1 para representar números negativos. Es relativamente sencillo convertir un sumador en sumadores restadores. Sin embargo, otra representación numérica con signos requiere una lógica adición alrededor del sumador básico. Sumadores son ampliamente utilizados en computadoras y procesadores, especialmente en unidades aritméticas lógicas. Además, se aplican en diversas partes del procesador para calcular direcciones, índices de tablas y realizar operaciones de incremento y decremento en otras funciones. Los sumadores son componentes fundamentales en la electrónica digital y en la informática, siendo esenciales en numerosas operaciones y cálculos. Ahorita vamos a hablar de lo que son los tipos de sumadores. No sé si me puedes hacer el favor de cambiar de diapositiva. Muy bien. Como podemos observar, aquí podemos observar tres. Semisumadores, sumador completo y sumador de acarreo anticipado. Ahorita vamos a hablar un poco del semisumador. Un medio sumador o semisumador es un circuito digital básico que puede sumar dos dígitos binarios, o bien dicho, bytes, y producir una suma y una salida de acarreo. Sin embargo, no puede tener en cuenta ningún acarreo de operaciones de la suma anterior. La tabla de verdad de un semisumador tiene dos entradas, A y B, y dos salidas, suma y acarreo. A, bit de una entrada. B, bit de entrada 2. Suma, salida que representa el resultado de A más B, que es una operación OR exclusiva. Llevar. También el llevar es una salida que representa la realización de la operación Y, o bien operación I. Ahorita también vamos a hablar un poco del sumador completo. Un sumador completo es un circuito más avanzado en comparación con el medio sumador, ya que puede sumar tres dígitos binarios, dos entradas A y B y un acarreo sin de una suma anterior. Un sumador completo produce tanto una suma como una salida de acarreo. Se utiliza para sumar varios dígitos binarios y propagar el acarreo de una suma a la siguiente. Ejemplo, A igual a un byte de entrada, B igual a un byte de entrada 2. Ahorita hablamos también del SYN, que este es el tercer componente del sumador completo, que es llevar información de una adición anterior, por lo que la suma que representa el resultado es A más B más SYN, que también es una operación OR exclusiva. También lleva el code, que el code es llevar a cabo o llevar a que se prolongue a la siguiente adición de la operación OR y AND. Ahorita hablamos del sumador de acarreo anticipado, o bien por sus siglas SLA. Este sumador, llamado también sumador paralelo con acarreo anticipado, realiza la suma aumentando la velocidad de proceso sobre la conexión en serie. Lo logra mediante la generación de todos los bytes de acarreo en el mismo proceso de cálculo de las sumas parciales. Un sumador de acarreo anticipado es un tipo de circuito sumador diseñado para realizar una suma binaria rápida, generando bytes de acarreo por adelantado. Minimiza el retraso de tiempo asociado con la propagación de transporte a través de múltiples etapas de sumadores. Los sumadores SLA se utilizan en unidades aritméticas de alta velocidad.
¿Me puedes hacer el favor de pasar a la siguiente diapositiva? Y aquí hablamos de los últimos dos tipos de sumadores, que es sumador completo de un byte y sumador de selección de acarreo. Por lo que un sumador de complemento de un byte es un sumador de un circuito combinacional que forma la suma aritmética de 3 bytes. Tiene 3 entradas y 2 salidas. Dos de las variables de entrada denotadas A y B representan los 2 bytes que se sumarán. La tercera entrada es SYNC, representa el acarreo de la posición significativa inmediata inferior. Se requiere de 2 salidas porque la suma aritmética de 3 dígitos binarios puede tener valores de salida entre 0 y 3 y el número 2 o 3 binario que requiere de 2 dígitos. Las dos salidas se denominan suma y acarreo. La variable binaria suma da el valor del bit menos significativo de la suma. La variable binaria acarreo da el acarreo de la salida. Como en todos los casos que se está viendo en una función, es más sencilla apreciar el funcionamiento mostrando la función de una tabla de verdad. Hablaremos del último sumador, que es un sumador de selección de acarreo. Este sumador de acarreo es otro tipo de circuito sumador diseñado para optimizar la suma de dos números binarios. Incluye múltiples sumadores completos y permite el cálculo paralelo de dos resultados posibles, uno suponiendo un arrastre de 0 y el otro suponiendo un arrastre de 1. El resultado correcto se selecciona basándose en el arrastre real del análisis anterior, escenario en el cual esta técnica reduce el retraso del camino crítico en el proceso de suma, lo que hace adecuada para operaciones aritméticas de alta velocidad. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? También vamos a hablar un poco de la importancia de los sumadores, tanto en el área aritmética binaria y en la operación de la suma. Muy bien, los sumadores son componentes fundamentales en la aritmética y la operación de sumas en la electrónica digital y en las matemáticas en general. Tienen una importancia significativa por varias razones, por las que voy a hablarle de 3: operaciones básicas de la suma, representación de números y el diseño de circuitos. Operación básica de la suma. Los sumadores son dispositivos diseñados específicamente para realizar la operación de suma. Esa operación es fundamental en la aritmética y en las matemáticas, ya que es la base para realizar cálculos más complejos. Representación de números. Los números permiten sumar números binarios, lo que es esencial para realizar cálculos y procesamiento de datos en sistemas digitales. Estos sumadores permiten la manipulación de datos en sistemas digitales, lo que es fundamental en la informática y la electrónica. Diseños de circuitos. Los sumadores también son vitales en el diseño de circuitos electrónicos y lógicos. Los diseñadores de hardware utilizan sumadores para crear circuitos que realicen diversas operaciones matemáticas, lo que permite construir sistemas más complejos y versátiles. Los sumadores desempeñan un papel crítico en la aritmética y la operación de suma, ya que son esenciales en sistemas digitales, computadoras, diseño de circuitos y una amplia gama de aplicaciones matemáticas y técnicas. Sin sumadores sería difícil o incluso imposible realizar operaciones de suma en la forma en que lo hacemos en la electrónica y en la informática moderna. Ahorita los dejo con mi siguiente compañero que les seguirá explicando lo demás. Buenos días a todos. Yo hablaré un poco sobre qué son los sumadores binarios.
los circuitos lógicos y la implementación de sumadores utilizando puertas lógicas. Para empezar, quiero mencionar los sumadores binarios de 2 y 4 bits. Un sumador de 2 bits es un circuito combinacional que se utiliza para sumar 2 bits individuales y generar un resultado de suma de 2 bits. El proceso de suma se realiza mediante la implementación de una operación lógica denominada suma binario, donde se suman los bits individuales y se generan dos resultados, el resultado de la suma y el acarreo. En un sumador de 2 bits, los 2 bits de entrada se ingresan a través de 2 puertas lógicas OR, que generan el resultado de la suma. El acarreo se produce cuando ambos bits son 1, lo que significa que se deben agregar otro bit más significativo para el resultado final. Para calcular el acarreo se usan 2 puertas lógicas, AND, donde ambas entradas son los bits de entrada. Si ambas entradas son 1, se producirá un acarreo y se agregará el resultado. También es posible construir sumadores de bits de mayor magnitud, como sumadores de 4 bits o sumadores de 8 bits, concatenando varios sumadores de 2 bits. Esto se logra conectando el acarreo de cada sumador individual al siguiente bit de entrada. Un sumador de 2 bits es un circuito combinatorio que utiliza las operaciones lógicas para sumar 2 bits y generar un resultado de suma de 2 bits y un acarreo. El siguiente sumador sería el de 4 bits. Un sumador binario de 4 bits es un circuito digital que realiza la operación matemática de sumar 2 números en un formato binario de 4 bits cada uno. Este tipo de sumador se compone de 4 etapas de sumadores completos, los cuales reciben los bits correspondientes de cada número y generan la suma de dichos bits, así como el bit de acarreo que se utiliza en la siguiente etapa. La función de un sumador binario de 4 bits en los circuitos digitales es la de permitir la realización de operaciones matemáticas básicas, como había mencionado mi compañero, como la suma de números binarios de hasta 4 bits de longitud. Este tipo de operaciones son fundamentales en muchos sistemas digitales, como en la aritmética computacional, el procesamiento de señales digitales y entre otros. Es importante destacar que existen sumadores binarios de diferentes tamaños, dependiendo de la cantidad de bits que se necesiten sumar. También es posible construir sumadores más complejos, como sumadores paralelos o sumadores escalables, que permiten sumar números de mayor longitud de manera eficiente. Ahora con el siguiente tema, que son los circuitos digitales y la implementación de las puertas lógicas. Estos diseños de sumadores utilizan con puertas lógicas, como podemos ver en el semisumador, el cual es un circuito combinacional que ejecuta la suma de 2 bits, y este circuito no se considera acarreo de entrada. Y podemos ver el sumador completo. El circuito sumador completo es similar al anterior, con la única diferencia que contiene una entrada más, la cual vendría a ser como un bit más de entrada. Este bit adicional lo podríamos utilizar para considerar el acarreo que se produce por la suma de unos binarios provenientes de una operación de otra suma. Un circuito sumador completo puede construirse con 2 semisumadores y una compuerta OR. Y también quería mencionar el sumador de 2 números de 2 bits. El número decimal máximo conformado por 2 bits binarios sería el 3. Al efectuar la suma con 2 operandos de 2 bits, el número decimal obtenible sería el 6, por lo que necesitaríamos 3 salidas para poder realizar las operaciones aritméticas. Y por último, los diagramas de circuitos de 1 bit y de los sumadores completos, los cuales son los que podemos ver en la pantalla. El sumador completo es un poco complejo de implementar en comparación con el semisumador o el medio sumador, porque el sumador completo tiene 3 entradas, A, B y C. Normalmente la salida es C y la suma es S. Y esta es la tabla de verdad. Esta es la representación general del diagrama del circuito del sumador completo. Se utilizan 2 diagramas de media escalera para hacer el diagrama del sumador. Las 2 entradas A y B son primero short o XOR, y a partir de su resultado la C y también XOR. Las entradas A y B se unen en AND y luego en XOR A y B y su salida. También se unen en AND. El resultado de ambos AND es ORed
juntos para producir la salida final. Y ese es el diagrama del circuito lógico del sumador completo. Podríamos decir que en el sumador completo se utilizan 3 puertas lógicas y son las siguientes. La puerta XOR, la más importante, la puerta AND y la puerta OR. Y a continuación, mis compañeros hará una explicación un poco más detallada. Bueno, yo les explicaré cómo es eso de los sumadores en cascadas. Primero entendiendo de que para tener sumadores en cascada se necesitarán sumadores completos, porque los semisumadores no tienen pues la entrada del acarreo inicial. En el caso de los sumadores completos, si lo tienen tanto de acarreo inicial como del acarreo de salida. Entonces podríamos llegar a entender de que podemos formar sumadores de n cantidad de bits conectando varios sumadores completos. Puedes cambiar. Como en este ejemplo, que vamos a llegar a formar un sumador de hasta 4 bits. Primero iríamos conectando 4 sumadores completos de 1 bits, los cuales formarán 2 sumadores completos de 2 bits. Y uniendo estos 2 sumadores se formará uno de 4 bits. Esto se puede hacer varias veces. Podríamos formar un sumador de 8 bits con 2 de 4 y un sumador de 16 con 2 de 8, ¿verdad? Para formar estos sumadores en cascadas, conectaremos siempre el acarreo de salida con el acarreo inicial del otro sumador. También tendremos en cuenta de que el acarreo inicial del primer sumador siempre será estrictamente 0, ya que será la suma de los dos valores menos significativos del sistema binario, que sería 0, 0. Los sumadores en cascadas tienen un pequeño problema, que sería un retraso por la propagación del acarreo, ya que a la hora de realizar las operaciones no se puede leer, se puede decir, hasta que no se produzcan los acarreos de las operaciones anteriores. Entonces esto llega a crear cierto retardo a la hora de realizar operaciones de muchos bits. Sin embargo, esto puede ser arreglado con los sumadores de acarreo anticipado, lo cual modifica la ecuación que se usa para sumar los bits y así se acelera este proceso. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí presentamos la tabla de la suma y de acarreo. La primera tabla de verdad que tendríamos en realidad es una donde solo incluye la suma, donde 0 más 0 va a ser 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 va a dar 1, 0. Aquí es donde se va ya a presentar el acarreo, porque a la hora de la suma del bit 1 y el bit 1 se va a formar un número de 2 cifras. Pero ¿por qué es que 1 y 1 da 1, 0? Bueno, esto es igual a lo que sucede en el sistema decimal. El sistema decimal solo tiene números del 0 al 9 y cuando ya no tiene, como después del 9 ya no tiene valores que puedan representar pues números luego del 9, entonces ahí se empiezan a combinar los números del mismo sistema decimal. Como luego del 9 está el 10, que es la combinación del 1 al 0, luego está el 11, el 12 y así hasta la cantidad de cifras que vaya a tener, ¿verdad? Pues en el caso del sistema binario también funcionaría así, por eso nota 1, 0. Entonces, cuando tenemos estos números de 2 cifras, vamos a comprender de que la cifra de la izquierda va a ser el que conozcamos como el acarreo. Por eso tenemos esta nueva tabla, donde tendremos una columna para la suma y una columna para el acarreo. Ya puedes cambiar. Bueno, ejemplos de aplicaciones para los sumadores.
El primero, pues, será uno que todos conozcamos. Ya sabemos de que nuestras computadoras trabajan en pues, su lenguaje de máquinas y la cual usa el sistema binario para manejar los datos dentro de ella. Entonces, a la hora de hacer operaciones aritméticas en nuestras computadoras, pues usarán estos circuitos llamados sumadores, los cuales se encuentran en la unidad de aritmético lógico, y la unidad de aritmético lógico se encontrará en la unidad de procesamiento central. Puedes cambiar. Otro de los ejemplos de las aplicaciones de los sumadores es a la hora de la aritmética binaria. La aritmética binaria se compone de la suma, resta, multiplicación y división de los números binarios. En el caso de los sumadores, estos realizarán la adición de estos. Y bueno, voy a pasar a darles un pequeño ejemplo de esto. El ejemplo de la suma de números binarios que haré será para un sumador de 4 bits. Tendremos el número P, que es 1010, el cual representará el número 10 en el decimal. El número Q, que será 0110, el cual representa el número 6, y el cual a la hora de su adición nos dará el número M, ¿verdad? Bueno, como ya mencioné anteriormente, el acarreo inicial siempre será estrictamente 0, entonces tendremos un acarreo inicial de 0. Tenemos que 0 más 0 es 0, y 0 más 0 es 0, tendríamos un acarreo de 0. Luego tenemos 0 más 1 es 1, y 1 más 1 es 1, 0. Pondremos el 0 y tendremos el acarreo 1. Tendremos 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 0. Tendremos otra vez, perdón, es 1, 0. Tendremos otra vez de que bajaremos el 0 y llevaremos el acarreo 1. Luego tenemos 1 más 1 es 1, 0. Ya sabemos que llevamos un acarreo de 1. Seguimos con la suma que nos quedaría 0 más 0, va a dar 0. Y luego el último acarreo solo lo bajaríamos, dándonos el total del número 10000, lo cual en el sistema decimal representaría el número 16. Puedes cambiar. De esta forma se representaría en el diagrama del sumador para 4 bits. No se miran los números. Bueno, tendremos aquí el número P, que será 1010, y el número Q, que será 0110. Tendremos nuestro acarreo de entrada, el cual será 0. Y luego tendremos ya nuestra salida, que sería primero 0000, y el acarreo de salida, que será el 1. Pasaremos con mi siguiente compañero. Buenos días. Yo ahora voy a hablar un poco sobre los medios sumadores. Vamos a definir qué es un medio sumador, un poco más específico. Un medio sumador es un sumador que suma dos dígitos binarios juntos, dando como resultado una suma y un acarreo. Se llama medio sumador debido a que este sumador solo puede usarse para agregar dos dígitos binarios. No puede formar parte de un circuito sumador que pueda agregar los números binarios de n bits. El circuito sumador que se utilizará para agregar números binarios en n bits se denomina sumador completo. Este sumador es menor que un sumador completo y de ahí se le llama medio sumador. Está diseñado principalmente para la adición de números binarios, pero se puede usar en otras aplicaciones como código binario decimal, decodificación de direcciones, cálculo de índices de tablas, etc. Pues cambiar de presentación. La suma binaria. Para entender la suma binaria debemos saber que al ejecutar suma decimal para dos dígitos cualesquiera, el resultado puede tener dos dígitos. Por ejemplo, 7 más 6 es igual a 13. Entonces el primer dígito, en este caso 1, se llama acarreo, que se identifica con la C. Y el segundo dígito se le llama la suma, que se identifica con la S. El propósito del acarreo es incluir en la división del siguiente dígito del número. Por ejemplo, para calcular 17 más 26, primero se realiza la operación
7 más 6, que es la suma, y el dígito 3 se mueve a la respuesta. El acarreo 1 se suma a 10 dígitos de 17 más 26. O sea, el 1 del 17, el 1 del 13 y el 2 del 26. Ese es el acarreo. Para el número 4 y la respuesta se combina para producir el 43. Ahora, cambia, profe. Entonces, la suma binaria. Así el dígito de acarreo se lleva a la suma en el siguiente dígito. Entonces, al sumar dos dígitos, la salida de la operación es suma y un acarreo. Un acarreo siempre se produce, aunque sea 0. Para calcular 14 más 22 se suman los 4 y 2 y el resultado es 6. Como el 6 es menor a 10, no tiene acarreo. Entonces, con un acarreo de 0. Eso es importante recordar, cada adición da como resultado una suma y un acarreo, aunque el carry o acarreo puede ser 0. La suma binaria para dos números binarios, cada uno conteniendo un dígito funciona de la misma manera que la suma decimal para dos números decimales de un dígito. Pero es más simple porque los dos valores de entrada solo pueden tener dos estados, ya sea 0 o 1. Así que dar dos entradas binarias a una suma X y Y, podemos resumir los posibles resultados de sumar esos bits. Los valores agregados producen dos resultados, una suma y un acarreo, ambos de los cuales son ceros y 1. La diferencia de un medio sumador y un sumador completo. Un sumador acepta 2 bits de entrada y un acarreo de entrada, y genera una salida de suma y un acarreo de salida. La diferencia principal entre un sumador completo y un medio sumador es que el sumador completo acepta un acarreo de entrada, por lo que un medio sumador es capaz de sumar dos datos de un solo bit y producir un bit de acarreo de salida. Por el contrario, un sumador completo no puede ser interconectado con otros medios sumadores para tomar un sumador más grande. Por ello es necesario diseñar un sumador que admita otra entrada aparte de los datos a sumar, es decir, un sumador de 3 datos de un bit. Sumador y un sumador completo. Esa es una representación gráfica de un medio sumador, donde está el circuito lógico y una tabla de verdad. Así quedaría más o menos la de un medio sumador. Y un sumador completo supone un circuito un poco más complejo, a diferencia del semisumador o medio sumador. Nos permite incluir una suma de 2 bits del acarreo de una suma anterior a través de una entrada que se le llama CIN, con lo que ya podemos realizar cualquier suma. Entonces tenemos 3 variables de entrada, la que se llama AB, la propia CIN, y 2 de salida, que es S, que es la suma, y el Cout, el acarreo de la misma. Entonces la tabla de verdad quedaría así. Por último, la importancia de un medio sumador de una operación de suma binaria. La importancia de un medio sumador radica en su capacidad para realizar la suma de 2 bits binarios individuales y generar los resultados adecuados en términos de la suma y acarreo. Una razón por la que es importante para una suma binaria es la suma de bits individuales. Un medio sumador permite sumar 2 bits individuales en una operación binaria básica. Esto es esencial para realizar sumas más grandes, ya que puede sumar los bits en cada posición de menor a mayor peso de los números binarios que se desea sumar. Gracias. Bueno, yo complementaré el tema de mi compañero explicando la estructura y funcionamiento de un medio sumador. De primero daré la descripción detallada de cómo funciona un medio sumador. Pues un medio sumador es un componente fundamental en la aritmética binaria. Su función principal es sumar 2 bits de entradas, en este caso representados por A y B, y esto para producir una suma que estará representada por una S y un acarreo representada con una C. Como ya había dicho mi compañero, el acarreo es un concepto pues básico e importante en la aritmética binaria y en sistemas digitales como circuitos lógicos y computadoras. Para dar una mejor explicación del acarreo, pues este se refiere a la transferencia o el transporte de un valor de una posición de bits a la siguiente posición superior.
en una suma binaria cuando la suma en una posición particular excede el valor máximo representable en esa posición. Por ejemplo, el acarreo también se puede ver en nuestro sistema numérico, que es el decimal, que cuando la cifra excede el valor de 9, pues necesitamos realizar el acarreo y llevamos ese valor a la siguiente casilla. La suma de un medio sumador se calcula utilizando la compuerta XOR, mientras que el acarreo se determina mediante la compuerta AND. Como podemos ver aquí, tengo una imagen sobre la estructura de un medio sumador y podemos ver que a simple vista es muy fácil o es visualmente representativo de su funcionamiento, ya que este consiste de sus dos entradas A y B que se desean sumar. En este caso pues serán bits de 1 y 0, y las salidas tenemos la suma que está representada con una S. Este representa el resultado de la suma de A y B. En términos lógicos, pues la suma es A XOR B. Esto significa que la suma es 1 cuando A o B es 1, pero no ambos. Luego tenemos también la salida del acarreo. Pues el acarreo indica que se debe agregar a la siguiente etapa la suma si se están sumando varios bits en esa cascada. La salida C se calcula como C es igual a A AND B. Esto significa que C es 1 solo cuando tanto A como B son 1. Puedes pasar a la siguiente. Gracias. Ahora hablaré sobre la tabla de verdad de los medios sumadores. La tabla de verdad son herramientas esenciales para comprender, en este caso, cómo un medio sumador realiza sus operaciones. Y pues aquí, igualmente que con su estructura, se puede ver que esta es muy representativa y fácil de interpretar. Pues tiene las casillas de A y B, que son las entradas, la casilla de S, que es suma, y de acarreo, que son las salidas. Ver si hacen las respectivas operaciones de las compuertas. Si A y B son 0, la suma será 0 y en el acarreo será 0. Si A es 0, B es 1, la suma será 1 y el acarreo será 0. Si A es 1 y B es 0, la suma será 1 y el acarreo será 0. Y si ambos son 1, la suma será 0 y el acarreo será 1. Para la operación XOR, pues como ya había hablado sobre cada casilla, pues se puede ver de que para la suma solo necesitamos que una entrada sea 1 para tener salida 1, y en el acarreo ambas deben de ser 1 para tener salida 1. Si no cumplen esa función, pues las demás casillas serán 0. Y dejo la palabra a mi siguiente compañero. Finalizamos con un tipo resumen de lo que sería siendo el semisumador y el sumador. También será una comparación. Aquí tengo la representación gráfica de cómo funcionaría cada uno. El semisumador, o el half adder en inglés, está compuesto por dos entradas, que sería el bit A y el bit B, y las salidas, que sería Cout y S, que representa la suma. También tenemos el sumador completo, que está compuesto por 3 bits de entrada, que es A, B, C, que sería siendo el bit de acarreo, que como lo dijeron mis compañeros anteriormente, está en la primera operación es 0. También Cout, que sería siendo la salida del bit de acarreo, y ese que también sería la suma. En las tablas de verdad podemos ver que por tener 3 variables, el sumador completo sigue siendo de 8 filas, mientras que el semisumador está compuesto por 4 filas, porque si no se recuerdan, para sacar la cantidad de filas sería siendo 2 a la n. Como dijo mi compañero Jeffrey, en las salidas del semisumador
perdón, sí, el semisumador. Al tener las dos encendidas, en la salida sale 1 y en ese sale 0. Mientras que solo cuando hay un bit encendido, en ese sale 1. Y es similar en el sumador completo, que mientras en solo hay un bit encendido, en ese tenemos 1. Mientras que si tenemos 2, está encendido C. Y si tenemos los 3, están encendidos los dos. Los diagramas del sumador completo está compuesto por dos compuertas XOR, dos compuertas AND y una compuerta OR. Para conseguir el valor de S, se tendría que usar esta operación que sería A compuerta XOR B, compuerta XOR B, compuerta XOR hacia C, y eso nos daría S. Y hacia Cout, que sería el bit de carga de salida, habría que multiplicar A y B y sumarlo con el XOR de A y B, multiplicados sin, que sería el bit de carreo, como lo he dicho anteriormente. Y mientras tanto, el semisumador o medio sumador, o half adder, es muy simple, como lo dijeron mis compañeros anteriormente, porque solo tiene dos compuertas, que sería XOR y AND. Y esas serían las operaciones lógicas para obtener cada valor. Con lo anterior ya podemos llegar a que el semisumador es adecuado para la suma de dos bits únicos para no complicarnos tantos. Operaciones de aritmética binaria y también es adecuado para la implementación de cálculos sencillos en microcontroladores y microprocesadores. Hay más en el trabajo escrito y también llegamos al final con las limitaciones. Y estas serían las limitaciones que yo destaqué, que no manejan bits de transporte, que sería el bit de carreo, no resuelven restas directamente y no pueden brindar una solución completa para la suma de varios bits. Con esto finalizamos nuestra exposición nosotros, y también tenemos preparada una actividad que al parecer no va a dar tiempo, así que solo les voy a pasar el link para que puedan resolverlo cuando tengan tiempo. Gracias. ¿En dónde va a pasar el link? Ahorita lo voy a pasar por el chat del Meet, solo lo encuentro. Ok. Bueno, entonces, por favor, un aplauso a sus compañeros. Por favor. Bien, muchas gracias, jóvenes, por su exposición. El tema de sumadores, pues, va muy de la mano con hay un Kahoot. ¿Sabe qué, Daniel? Hagámoslo el próximo día. ¿Está bien? Sí, así también hacemos más interactivo aquí la presentación de las exposiciones, ¿verdad? Entonces, el jueves les voy a dar unos minutos al empezar y hacemos ahí el Kahoot. Bueno, entonces, este tema de los sumadores jóvenes también es de mucha importancia, ¿verdad? En el ámbito de el procesamiento de la información digital. Eh, como bien vimos en la exposición y les comentaba, pues las sumas, ¿verdad? Son operaciones que se realizan, pues, dentro de las computadoras en la unidad aritmético-lógica y las configuraciones, digamos, o los dispositivos que son capaces de realizar estas sumas, pues los acabamos de ver aquí con los sumadores, ¿verdad? Entonces, hacer la construcción de un sumador es bastante sencillo. Si ustedes se dan cuenta, pues, hacemos el proceso, ¿verdad? Que aprendimos ahí para el análisis y diseño de circuitos y a partir de la construcción de sus tablas de verdad y de sus diagramas de circuito lógico, pues se hace muy fácil la implementación de un sumador. Tal vez lo vieron ahí un poco complejo, pero la verdad es que es bastante sencillo poder implementar un sumador, ¿verdad? Entonces, veíamos ahí también el tema de los medios sumadores y los sumadores completos.
Los medios sumadores son dispositivos o son circuitos que son capaces de sumar dos bits, ¿verdad? O dos dígitos binarios. El problema, digamos, ¿verdad? Es que no siempre vamos a tener en una suma de 2 bits solamente una salida como resultado, ¿verdad? En el caso de sumar 2 bits unos, según lo que vimos ahorita y lo que vimos en la exposición de las operaciones binarias, el resultado son dos dígitos binarios, ¿verdad? 1, 0. Entonces, en esos casos, pues tenemos el problema, ¿verdad? Porque hay un carry o un acarreo de salida. Entonces, digamos, en una siguiente suma de derecha a izquierda, la situación es que ya no se suman solamente 2 bits, ¿verdad? Hay uno de acarreo que hay que sumar. Entonces, ya no son solo 2 bits, sino la suma de 3 bits, ¿verdad? Y por eso se ve la necesidad de implementar un sumador completo. Un sumador completo ya es capaz de realizar la suma de 3 bits, los dos operadores y el que se trae de acarreo, ¿verdad? Entonces, ya con los sumadores completos y conectándolos en cascada, ya podemos hacer la construcción de un sumador de 2, de 4 o de n bits, ¿verdad? Entonces, pues va de la mano con el sistema binario, ¿verdad? Por eso les coloqué este tema después. Y espero pues que hayan puesto mucha atención, ¿verdad? En cómo funcionan los sumadores, porque el proyecto que van a presentar precisamente está enfocado en este tema de exposición, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, jóvenes. Ya pueden apagar sus cámaras. Voy a pasar rápidamente a asistencia. Contestan presente, por favor. Maidi Aldana, Presente. Diego Ardón, Presente. Jeffrey Argueta, Presente. Stephanie Argueta, Presente. Saraí Batres, Presente. Carla Castellanos, Erika Castro, Presente. Roberto Chicó, Presente. Eduardo Dardón, Presente. Sergio de León, Henry González, Christopher Hernández, Presente. Gadeli Jiménez, Presente. José Rafael Juárez, Presente. Anabel Machic, Presente. Pablo Marroquín, Presente. Fátima Mayén, Presente. Carla Mendoza, Presente. Eric Morales, Presente. Juan Morales, Presente. Josué Morales, Presente. Kenneth Morales, Presente. Brandon Pacay, Presente. Jocelyn Páez, Presente. José Eduardo Polanco, Presente. José Javier Polanco, Presente. José Eduardo Portillo, Emerson Pérez, Presente. Byron Salazar, Presente. Daniel Eduardo Samayoa, Presente. Fátima Santos, Presente. ¿Me Rocío. escucha? Sí, sí, sí. Gracias. Rocío Teso, Presente. Steve Toc, Presente. Esteban Tumax. Presente. Bueno, jóvenes, entonces continuamos el próximo día. Para quienes tuvieron dificultad